Buenos días, Verónica. Muchas gracias por acompañarnos en Chile 21. Es para nosotros un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Estoy encantada de estar con ustedes conversando. Gracias. La idea de invitarte, Verónica, es para conversar un poquito en profundidad sobre la calidad de la deliberación y los acuerdos de la comisión experta. Esta es una conversación que se enmarca en nuestro programa constitucional, perdón, y que está destinado a, bueno, desde la Fundación, animar discusiones, comunicar a la ciudadanía lo que está pasando y también poner preguntas relevantes sobre el proceso. Quisiera que partiéramos hablando sobre cuáles fueron los principales nudos críticos que la comisión experta tuvo que resolver en cuanto a posiciones valóricas, en cuanto a pilares, digamos, ideológicos que ninguno de los sectores estaba en mucha disposición de ceder, cosa que es natural, pero ¿de qué manera los resolvieron? ¿Fue una deliberación para convencer al otro o fue más bien la negociación? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo equilibraron eso? A ver, respecto de los principales nudos, yo te diría que, a ver, había varios temas que eran difíciles. Todo el tema de cómo nos imaginábamos la implementación del Estado social y democrático de derecho, eso fue todo una discusión, ¿no es cierto? En el que los comisionados y comisionadas de centro derecha enfatizaban mucho eh, el tema de dejar espacio, ¿no es cierto?, Mm. para la iniciativa privada en todos los ámbitos y en general yo diría que había digamos, una aprensión respecto de que este Estado que iba a ser más presente o más activo no ahogara de alguna manera la iniciativa privada. Después había temas eh, relacionados también, bueno, había muchos temas en esa línea. Mm. Eso era en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, pero también en el ámbito de la relación del Estado con las familias, por ejemplo, con la religión. Entonces, en ese, pero básicamente lo que había detrás, la preocupación que había detrás, era un poco la misma. Y yo te diría eh, que los nudos en esa línea se explican un poco a partir de temores, ¿no? Mm. Entonces, antes de hablar de si hubo deliberación o hubo negociación, yo te diría que el gran nudo era la necesidad de bajar aprensiones, de bajar temores, Mm. de, de que no quedara un texto que permitiera de alguna manera, por un lado, que el Estado se transformara en un Estado omnipresente y por el otro lado, de que el Estado social y democrático de derechos se transformara en una mera carcasa, nomás te fijas, y la pura declaración, pero que no hubiera reglas constitucionales que habilitaran, en el fondo, una actuación más, más proactiva del Estado por mejorar condiciones de igualdad, por realmente asegurar la provisión de las prestaciones asociadas a los derechos sociales. Entonces, había todo un área ahí que era de mucha dificultad y yo creo que eso, digamos, se dio en la comisión experta, pero es una discusión que se está dando a nivel nacional también. Después, también un poco, por ejemplo, la discusión sobre control preventivo, sustantivo de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que mientras se está discutiendo un proyecto de ley, si es que puede intervenir o no la Corte Constitucional para determinar si ese proyecto de ley es constitucional o no. Ahí había toda una discusión también sobre la democracia, ¿no es cierto? Y Mm. sobre los límites de la democracia y sobre el rol de la justicia constitucional para resolver este tipo de
de dificultades, ¿no es cierto? O confiamos más en las mayorías democráticas y que las mayorías democráticas también tienen una conciencia en el fondo de que es necesario seguir los límites constitucionales, respetar los límites constitucionales, o confiamos en quizás mayorías que se den en una corte constitucional, pero que también hemos visto que pueden estar como cuoteadas políticamente. Entonces también había una discusión ahí sobre el control de la democracia. Después, a ver, yo te diría que esos eran como los puntos más difíciles. Se dio también esta discusión sobre cómo organizar la parte más administrativa del Poder Judicial, de manera, había un temor ahí de que no hubiera una especie de politización del Poder Judicial, eh, y había esa discusión fue claramente reactiva también a esta creación del Consejo de la Magistratura que había creado la Convención Constitucional. Entonces había conciencia de que había que separar las funciones jurisdiccionales, y eso fue muy bueno, un consenso muy bueno, las funciones jurisdiccionales de todas las funciones más de gestión del Poder Judicial, pero no se quería hacer del modo en que lo había solucionado la Convención Constitucional. Entonces ahí había otro nudo. Y respecto a la pregunta si hubo más deliberación o más negociación, yo creo que hubo de las dos cosas, y eso a mí me parece virtuoso. Sí hubo deliberación, en el sentido de que muchas veces, y eso fue para mí súper interesante, por ejemplo, se proponían enmiendas a las normas, uno veía en el otro lado una reacción como muy a la defensiva a veces, pero cuando uno empezaba a conversar cuál era el propósito de la norma que uno había propuesto, y después uno conversaba abiertamente cuáles eran las aprensiones o los miedos del otro lado, y uno se daba cuenta que había mucho fantasma también, ¿te fijas? Entonces muchas veces estábamos dispuestos a decir, pero a ti te preocupa el efecto de esta palabra, o a ti te preocupa que lo digamos de esta manera. Entonces, como yo no pretendo hacer lo que tú temes, cambiemos la redacción. ¿Te fijas? Y eso a mí me parece que es deliberación, porque ¿Cierto? ¿Cómo en qué estamos casos llegando como al fondo. podrías mencionar Ay, ahí se el... daba todo el tiempo. Ya. O sea, todo el tiempo se daba eso, y como que uno decía, ¿en serio tú temes eso? Así como, ¿de verdad esa es tu preocupación? Bueno, arreglémoslo porque no es lo que yo quiero hacer. ¿Te fijas? Eso se da permanentemente todo el tiempo. Y a veces uno se convencía, sobre todo, em, a ver, hubo un diálogo que a mí me pareció muy interesante, que yo creo que se da poco en el ámbito político, entre personas que habían estudiado mucho los temas, como desde el punto de vista académico, por ejemplo. Bueno, por supuesto, nosotros, la gente que venía más de la academia, no había estudiado todos los temas, pero los empezamos a estudiar con otros académicos que son expertos en cada uno de los temas. Eh, y entonces teníamos una posición. Y después estaba la gente que tenía mucha experiencia política, ya sea en el gobierno o en el Congreso. Y ahí también el tipo de argumentos que tenía cada uno era interesante para el otro, porque no eran lo que estaba pensando originalmente. Entonces se ponían como más variables en la mesa. Entonces, muchas veces, me acuerdo en mi comisión, por ejemplo, en que el presidente es un político de mucha experiencia y de mucho talento político. Decía, mira, y además de mucha curiosidad, eso es bonito. Entonces nosotros le explicábamos em, estudios que se habían hecho sobre los distintos temas, y, y él se interesaba y decía, mira, no sabía, y empezaba a hacer preguntas muy pertinentes, y a la vez nos decía, pero mira, yo esto discutimos durante 10 años en el Congreso sobre algo parecido, y el problema que pasaba era esto, y entonces, y eso te hacía cambiar también tus puntos de vista. O sea, Mm. entonces había una buena deliberación en que se mezclaba la experiencia política, eh, las experiencias de implementación de normas en el pasado que habían funcionado o que no habían funcionado, y también esta especie de argumentación que venía más
del estudio de gente que se había metido a estudiar, no sé, estados de excepción constitucional o que se había metido a estudiar temas de probidad y transparencia. Entonces había una buena mezcla de argumentos más pragmáticos con argumentos más teóricos. Y eso fue muy interesante. Entonces en eso sí había deliberación. Y lo otro interesante, yo te diría, es que a diferencia de lo que pasa en otros foros, nosotros sabíamos lo que pensaban los otros. Entonces habíamos leído, conocíamos la historia política de los otros, entonces sabíamos que yo, por ejemplo, no iba a convencer nunca a Carlos Frontaura de mi comisión. Pero él sabía perfectamente lo que yo pensaba, además él había estado en el consejo del INDH, sabía muy bien cómo pensaba un mundo al que él no pertenece. Entonces, no gastábamos tiempo en hacer discursos, no hablábamos tampoco para la galería, ¿te fijas? Sino que decíamos, bueno, a ver, Iban al nudo íbamos al nudo, directamente. al nudo. Y a veces decíamos, bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿esto es realmente constitucional o podemos dejarlo a la ley? O dejemos esta norma suficientemente amplia de manera de que admita distintas interpretaciones después. Y a veces sí había negociaciones, o sea, ya mira, yo acepto hasta tal punto o te concedo 3 adjetivos para para tu libertad religiosa, pero no me metas, no sé, objeción de conciencia. ¿Te fijas? Entiendo. Y eso sí es un poquito de negociación. Y en este sentido, Verónica, ¿de qué manera crees tú que la comisión experta se hizo cargo del clima nacional que había respecto al tema constituyente? Digamos, la calidad de la deliberación mejora si es que, supuestamente, mejora cuando tú eres consciente del peso de esto. Mm. Se dio un trabajo mucho menos estridente, claramente, que respecto al proceso anterior. Sí. También se informó mucho menos, la gente tuvo mucho menos acceso a información porque la prensa estuvo menos presente dentro del... Eh, Eso hoy también puede estar teniendo un costo asociado y es que hay falta de información sobre el proceso, hay algún grado de desafección de la ciudadanía sobre el proceso. Pero también creo que, desde mi punto de vista, esto tuvo que ver con una conciencia sobre el clima nacional. ¿Es así o no? ¿De qué manera pesó el estado de ánimo de la nación en el trabajo de ustedes? Nosotros nos preocupamos mucho de las formas y del modo de tratarnos, ¿no? Primero porque yo creo que, me imagino que este es un ánimo que tiene mucha gente en la ciudadanía, o sea, ya no queremos estar en espacios agresivos. Entonces hubo una especie de autocuidado, te juro también, una especie de autocuidado de decir, ¿sabes qué? Esta es una tarea extremadamente difícil, tenemos que ponernos de acuerdo, personas que tenemos posturas que parece casi como imposibles De conciliar, de ¿no? conciliar, entonces por lo menos hagamos, no nos, o sea, tratémonos bien. Mm. Entonces hubo una especie como de conciencia de autocuidado, pero también yo diría una responsabilidad hacia el país. O sea, esto que necesitábamos a nivel personal, sentimos que el país también necesitaba como una señal de respeto, Mm. el que no hubiera otro grupo en la discusión constitucional, que es una discusión importante para el país, otro grupo en el que lo que apareciera fueran las agresiones mutuas, ¿no es cierto? Y las descalificaciones. Entonces, yo creo que pusimos desde muy tempranamente, o sea, el día que nos instalamos, pusimos el tono y lo cuidamos durante todo el proceso. Hubo un momento, por ejemplo, que salió una declaración en el diario que a mí me parecieron eh, que bajaban mucho el nivel y yo personalmente la paré en seco. O sea, hablé con las 2 personas que habían intervenido en eso y dije, yo no voy a aceptar esto. O sea, cambiemos el tono, no vamos a ir por esa vía, digamos. Y fue como una reacción y empezamos a cuidar mucho. ¿Cuál fue el tema que crispó más los ánimos? No, fue después de la presentación de las enmiendas.
cuando se presentaron más de 900 enmiendas y entonces ahí hubo una primera tentación a decir, esto es igual a la Convención Constitucional y hacer estos comparados de normas de la Convención Constitucional con, eh, con la, con las enmiendas que estábamos presentando y después salió el otro comparado entre la Constitución del 80 y las normas generales que se habían aprobado. Entonces yo dije, no, por esa vía Mm. no no la vamos a circular. Y yo creo que eso fue una decisión importante. Y lo otro es que es súper interesante porque segunda vez que me hacen en unos poquitos días el comentario de que la prensa no estaba ahí. Y la prensa sí estaba ahí todo el tiempo. Había una carpa con periodistas y estaban persiguiéndonos todo el rato y estaban en los pasillos todo el rato. Lo que pasa es que nunca, y la prensa informaba sobre las discusiones de fondo. Lo que pasa es que nunca hubo polémica. O no había prácticamente polémica, no podían los periodistas sacar una nota sabrosa. Entonces No había es show, increíble porque no claro. había show. Entonces es increíble porque la sensación de afuera es que la prensa no estuvo ahí, lo que a uno lo hace pensar de que pareciera que la única noticia que se ve es la noticia del Claro. show. Mm. ¿Te fijas? Y ayer estábamos con un grupo de periodistas a la salida, ahí, digamos, en el antiguo Congreso donde estamos funcionando, y nos decían, eh, oye, qué distinto era porque nosotros podíamos cubrir temas de fondo. Ahora está todo como, están todos mirándose y nadie está mostrando mucho sus cartas todavía, entonces no tienen mucho que Mm. informar. Y decían, pucha, qué buena etapa fue cuando podíamos informar sus discusiones de fondo. Mm. ¿Te fijas? Pero no es que la prensa no estuviera ahí. Y además, cada vez, por ejemplo, antes de la elección de los consejeros, nosotros nos preparamos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar ante la prensa después de la elección? ¿Te fijas? Y entonces habíamos hablado, los dos grupos, de cuidado, no seas muy triunfalista, porque eso a nosotros nos va a obligar a reaccionar, o independientemente de cómo resulten las elecciones, nuestras declaraciones van a ser en esta línea de que seguimos trabajando al mismo propósito que teníamos antes, que esto no nos cambia. Todo eso se prepara, ¿te fijas? Mm. Se discute, se prepara, se conversa. Entonces no es casual. Mm. No, ese es un punto muy, muy relevante, el que la prensa no haya podido cubrir el escándalo. Entonces Claro, también ahí hay una, pero ahí es creo que muy triste tenemos, porque te dicen la prensa no estaba. no, claro, ¿Te claro, fijas? pero no estaba cubriendo escándalo porque no había. Claro. Ahí hay un punto que es relevante y es la responsabilidad que tienen los medios también en cubrir de manera adecuada las Mm, noticias políticas y exacto. no destacar la estridencia, sino que ir a las discusiones de fondo, que también era algo de lo que se quejaban bastante los miembros de la Convención Constituyente. Claro, eh, ¿Por qué se ocupan de esto, que es superficial? Vamos al fondo, claro. bueno, ahí hay un punto. Verónica, quisiera que abordáramos un calificativo que se hace sobre este texto, que se dice que es un texto equilibrado. El equilibrio es que mantiene las cosas en cierta quietud, ¿cierto? En un balance. ¿Qué es para ti un texto equilibrado y cuáles son las bondades de ese equilibrio que representa este texto? Mm, em, a ver, es un texto equilibrado para el momento en que vivimos, ¿no? Mm. Yo tengo que confesar que mi constitución ideal es una constitución mucho más progresista, eh, que me gustaría que mostrara a ver, pero he ido cambiando de opinión también, es interesante porque me he dado cuenta de que hay un riesgo en tratar de forzar, en el fondo, de apurar el camino eh, hacia una sociedad más progresista si es que las personas no te acompañan. ¿Te Mm. fijas? Entonces, em, este es un texto equilibrado porque es lo que nosotros hemos dicho que es un anteproyecto de constitución, un texto habilitador. Es un texto en el que no, en el que se deja espacio para que la sociedad, a través de
de la deliberación democrática que se dé en el Congreso pueda ir tomando decisiones sobre si quiere ser una sociedad más progresista o no lo quiere ser, a qué paso ir avanzando o no. Em, es equilibrado porque em, da certezas, por ejemplo, a ver, a inversionistas, porque da certeza, mantiene normas que han sido importantes para equilibrios económicos, como la autonomía del Banco Central y cuál es el rol del Banco Central. Eh, Da certezas al mundo de los inversionistas, en el sentido de que asegura el derecho de propiedad y libertad económica, pero al mismo tiempo, por primera vez aparece un catálogo de derechos sociales que es mucho más robusto eh, y que está bien pensado, en el sentido de que a mí me parece que está bien pensado, por lo menos, y esa es la opinión de personas que trabajan en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo del trabajo, y es que se establecieron los principios básicos como el objetivo a dónde queremos ir en términos de educación, en términos de salud, en términos de derechos laborales, libertad sindical, sin establecer demasiadas reglas precisas, pero sí cuáles son los criterios básicos. Y también se equilibró todo estas normas que protegen de alguna manera el desarrollo económico con un capítulo sobre medio ambiente, que es un capítulo en que costó, pero nos preocupamos de que estuvieran ahí todos los principios importantes que habilitan a una legislación que puede ser muy de frontera en materia medioambiental. Eh, entonces, y ni el catálogo de derechos sociales ni el capítulo de medio ambiente tienen normas demasiado precisas, pero sí tienen metas y tienen manera de concebir los derechos y la protección ambiental que están muy en línea con, de alguna manera, eh, a ver, la concepción, por ejemplo, de derechos sociales, del derecho internacional de los derechos humanos y con eh, lo que se está discutiendo a nivel mundial sobre lo que es necesario en materia de protección ambiental. Entonces, ahí hay un equilibrio. Después también hay un equilibrio en este ámbito de la protección de la iniciativa privada y de las libertades personales con normas sobre igualdad en las que por primera vez se establece en una constitución chilena un mandato al Estado de que se preocupe de crear condiciones y de remover obstáculos eh, para grupos que no pueden acceder a la igualdad, en el fondo. O sea, no solo se establece una garantía de igualdad formal, como había habido en constituciones anteriores, sino que hay una especie de reconocimiento de que no estamos viviendo en una sociedad igualitaria y de que se tienen que tomar medidas como proactivas para que la igualdad que se promete a nivel constitucional pueda hacerse efectiva. Entonces, ahí hay una norma sobre remoción de obstáculos que es muy importante. Una concepción de igualdad que se actualiza y que había costado mucho en Chile, o ha costado mucho en Chile que la jurisprudencia la tome, porque en otros países se desarrolla a nivel jurisprudencial, aquí ha costado mucho. Entonces, que esté en el anteproyecto es valioso y por eso queremos conservarlo. Después, por ejemplo, no sé, hay normas para un sector, era muy importante hablar de la dignidad humana y de la libertad y la igualdad, en términos un poquito más como de derecho natural, pero inmediatamente después de la norma de igualdad humana, de dignidad humana, pusimos inmediatamente a continuación el inciso sobre Estado social y democrático de derecho. Entonces, de alguna manera, ahí cabe una concepción de dignidad y de libertad que tiene
una idea más conservadora detrás, pero también cabe, inmediatamente te lleva a la idea de que el Estado social y democrático de derecho se requiere de condiciones materiales básicas para vivir una vida digna. Entonces, hay como muchos guiños en la forma en que se armaron los artículos importantes y que se estaban resolviendo estos nudos más bien de distintas concepciones de vida, en que había que llegar a una especie de acuerdo común y que están reflejados en las normas. Por ejemplo, la norma sobre la familia también. A ver, la Constitución actual dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y cuando se estableció esa norma, era una norma en que los redactores estaban pensando en la familia tradicional, ¿no es cierto? Heterosexual, tradicional, padre, madre, hijos, etc. Pero la jurisprudencia ha entendido, no solo en Chile, sino que en muchos países donde hay una norma parecida, de que la familia, el núcleo fundamental de la sociedad, incluye a todo tipo de familias. Pero nosotros queríamos poner una norma que dijera las familias o la familia en sus diversas formas, etc. Y el grupo más de derecha, centro derecha, decía La familia. la familia. Entonces, nosotros dijimos, no están los tiempos para poner la familia, por mucho de que tengamos una jurisprudencia que lo entiende de forma más pluralista. Bueno, y se llegó a una redacción que a mí no me deja muy conforme, pero en que cabemos todos, y que dice la familia es el núcleo fundamental, el Estado protege a las familias. Y esa norma, por ejemplo, antes de que nosotros la aceptáramos, la testeamos nosotros con jueces de familia y con abogadas de familia, y dijimos, ya, si ponemos esta norma, ¿cómo se va a leer? Y nos dijeron, no te preocupes, se va a leer como la familia plural, dale nomás. O sea, ese es un ejemplo de negociación también. Claro, ese es un ejemplo de negociación, ¿te fijas? Y además, no sé, yo pedí intervenciones del otro lado que dijeran esto no, por ejemplo, Juan José Osa en el Pleno dijo, esta norma incluye o no, en ningún caso transformaría en inconstitucional el matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, entonces había ciertas declaraciones para dejar en la historia de la norma también que se puede interpretar como las familias en términos plurales. Pero ese también es claro, está lleno, o sea, cada norma tú puedes ver qué pedacito parece conservador en la primera y en la segunda abre un poquito y más, también. Exacto. Bueno, y en el fondo es la vida democrática después que le va a ir dando realmente contenido a eso. Verónica, y respecto a estos equilibrios, también hay innovaciones también que son parte de este equilibrio. No es un texto, digamos, completamente anclado en el pasado constitucional chileno, tiene innovaciones muy importantes. Bueno, el rol de la mujer, la equidad de género, ¿cierto? Hay un reconocimiento a los pueblos indígenas, el capítulo sobre medio ambiente, etcétera. Pero también sobre participación ciudadana. A ese punto iba a ir. Es mucho más innovador, creo yo, que el texto anterior. Sí. Y creo que eso no se le ha dado la relevancia que tiene. Por ejemplo, se incluye las asambleas, los furos ciudadanos por sorteo, cosa que a nosotros nos interesaba mucho, que impulsamos esta idea desde hace tiempo y estamos muy contentos que se haya recogido. A mí me encantan los foros deliberativos. Que es la democracia del siglo XXI. Exacto. Hacia allá están avanzando las democracias más desarrolladas. Y se incluyó. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo entró esta idea de la participación ciudadana a ese nivel? Tiene nombre y apellido eso. El que impulsó mucho el tema de participación ciudadana fue el comisionado Francisco Soto. Francisco Soto ha trabajado mucho tiempo, parte de su vida académica la ha dedicado a temas de participación ciudadana, y además en el proceso anterior estuvo trabajando en la implementación de la participación ciudadana frente a la Convención Constitucional, y creo que también, no estoy segura si fue parte del Consejo de Observadores o participó mucho también en el proceso de la presidenta Bachelet. Entonces, Pancho tiene toda una historia de trabajo en participación ciudadana y convenció a la comisión. Ahí hubo un convencimiento. Y la convenció, y ahí hubo deliberación,
porque mostró que todos los prejuicios que se tienen respecto a participación ciudadana, o muchos de ellos no tenían sustento fáctico, digamos, no había evidencia que lo sustentara. Entonces, convenció a la comisión y a todos nosotros. Y sí, eso es muy, es muy Es una innovador. Y innovación lo de... otro que es una innovación que se avanzó harto es en materia de descentralización. En materia de descentralización claro, se había avanzado en Se forma mantiene, legal. o sea, se pone el concepto de autonomía también. Sí, y sobre todo se avanzó en algo que había costado mucho, que era en principios de descentralización fiscal. Mm. Y quedó bien. Y ahí también, por ejemplo, hubo un trabajo muy bien hecho por parte de las comisionadas Antonia Rivas y Natalia González. Te fijas que están en los opuestos del arco ideológico. Y, y ellas dos estaban convencidas y trabajaron el proyecto de descentralización, convencieron al resto de su comisión que a uno le parece bien la descentralización, pero nadie era especialmente experto en eso. Ellas estudiaron profundamente el tema y nos convencieron a todos. Y entonces ahí también, y esa es una innovación que a mí me parece como que puede dar muchos frutos hacia adelante, porque si Que es está un bien reclamo muy diseñado, antiguo también. es muy antiguo y además el hecho de que no sea el eslogan de que todo el mundo quiere descentralización, sino que realmente se establezcan mecanismos, herramientas, formas de rendición de cuentas, se hable sobre la posibilidad de endeudamiento, cuáles son sus límites. Eso es bien innovador también. Mm. Verónica, hay un punto complejo del proceso y que tiene que ver con la desafección ciudadana al proceso entero, que tiene muchas interpretaciones. También puede ser visto como una desafección hacia la política en general. Por ahí hay voces que señalan que los ciudadanos podrían rechazar cualquier tipo de texto que proviniera de la clase política, porque en realidad los ciudadanos están hartos de eso. ¿A qué crees tú que se debe a que este nuevo proceso constitucional no haya logrado atraer la atención de los ciudadanos? Ya hay algunas encuestas, por ejemplo, la que presentó Ipsos ayer con Claudio Fuentes, que mostraba que cerca del 47% consideraba que no importaba, digamos, la constitución, que no era un problema. Y los otros se dividían entre que sí, que era muy importante y que no sabían. ¿Por qué crees tú que este proceso no toma la atención de los ciudadanos como lo hizo el proceso anterior? Ya dijimos que este era menos estridente, pero yo creo que los chilenos siguen siendo conscientes del problema, pero aún así no enganchan con este proceso. Y en segundo lugar, no tenemos la respuesta definitiva, pero ¿qué ayudaría a que esto se conociera más? A difundir el texto, las bondades del texto, qué sé yo, el Consejo Constitucional, ¿qué podría hacer para que los ciudadanos lograran comprender que deben participar y, y sacar adelante esto? Es bien dramática la situación como está ahora. O sea, cada una de estas encuestas uno las lee y realmente dice cómo se puede remontar este nivel de desafección que se expresa en una voluntad de rechazo, pero antes de que se escribiera la primera letra. O sea, ya estaba la gente rechazando. Nosotros no habíamos ni siquiera metido la primera norma general y ya se estaba rechazando. Y da la impresión de que la aguja no se mueve mucho por las señales que se puedan dar desde la comisión experta o desde el Consejo Constitucional. Que las personas están expresando un voto de repudio en general a lo que ve como clase política, aunque tampoco sea clase política necesariamente. La comisión experta, claro, por supuesto, había sido designada por los partidos políticos, pero teníamos bastante independencia. Entonces, mira, yo creo que yo lo he pensado harto, y muestra la profundidad de la crisis. Y a mí me da mucho susto, porque sobre todo lo que me da más pena es
es que es la cantidad de ilusión que hubo en el proceso pasado. Gente que uno probablemente se han olvidado, pero a mí no se me han olvidado cuando entrevistaban a las personas en la calle en la mitad del estallido y la gente sentía que por primera vez podía hablar de lo que le pasaba, de lo que sentía. Todo eso quedó después opacado con la sensación de que fue pura violencia, pero además de la violencia, había una sensación de primera vez que nos ven, primera vez que... Y después también hubo una ilusión por la gente por la que votaron y una ilusión en que estos que no se suponía que eran políticos van a representarme mejor. Y después hubo una decepción muy grande y una decepción que yo siento que era, digamos, que golpeó sentimientos muy, muy profundos que la gente se había atrevido a exponer. Yo siento que como que la gente se expuso mucho en su intimidad, ¿te fijas? Confió por un rato en un grupo de personas. Yo creo que era muy difícil, o sea, claro, con las mayorías que hubo, con el quórum que había, yo creo que era muy difícil gestionar, a pesar de toda la buena voluntad que a mí me consta que sí hubo en la mayoría de los convencionales constituyentes. Yo acompañé bastante ese proceso y había gente que se sacó la mugre y por eso ellos también están muy dañados en el sentido de que fueron súper generosos y generosas y lo hicieron lo mejor posible, pero era tanto la expectativa, o sea, yo tengo la sensación de que era como siglos eh, de, de emociones que habían sido acalladas, de demandas que por primera vez que se expresaban, que era muy difícil gestionar eso, ¿no? Y con toda la exposición mediática. Entonces, cuando eso no funcionó, yo siento que hay una retracción y una especie de desilusión tan grande que se vuelca un poco en rabia y que se expresa en estas encuestas. Entonces, el proceso constituyente, digamos, la solución a esto rebalsa completamente, supera completamente a lo que se puede hacer en un proceso constitucional. No sé por dónde va. Yo cada vez pienso que a mí me impresiona ahora también, durante todo el proceso constitucional, el nivel de desconfianza. O sea, hay momentos en que yo tengo conversaciones de gente del grupo más bien progresista dentro del Consejo y de la Comisión, y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Estamos dentro del grupo progresista. Si tú no confías en esta otra persona, o sea, tú tienes que dar un salto de confianza, porque si no, es imposible. ¿Te fijas? Y ese salto de confianza, la ciudadanía no lo quiso dar con el texto de la Convención Constitucional, más allá de todas las fake news y todo eso, digamos, había normas muy interesantes en términos de derechos sociales y yo creo que la ciudadanía no confió en que eso iba a ser implementado después. ¿Te fijas? No es que no estuviera de acuerdo con lo que se decía en materia de salud, de educación, de trabajo, necesariamente, sino que yo creo que no confió y prefirió quedarse con la certeza de lo poco que se tenía, pero que es cierto. No, porque tú tienes que, cuando hay cambios muy importantes, siempre arriesgas lo que tienes, en el fondo. Y si tú no confías en las personas que tienen a su cargo el implementar lo nuevo y bueno que viene, tú te quedas en lo tuyo. Y si tú no confías ni en la comisión experta, ni en el proceso constitucional, ni en el Congreso, ni en el gobierno, la gente se retrae a su grupo más íntimo. Y entonces yo creo que eso hay. Y de alguna manera hay que construir hacia el futuro el espacio público y el espacio de la confianza. Y te prometo que yo cada vez siento que eso se hace más con deporte, con plazas, no sé, Pero tenemos una elección a fin con de ese año. tipo de cosas. Sí, no, yo sé, por supuesto, pero tenemos la elección a fin de año y yo creo
A ver, yo creo que uno tiene que actuar en consecuencia, o sea, tú puedes hacer lo que está a tu alcance. Tenemos que trabajar de la mejor manera posible. Veníamos recién conversando con un grupo de comisionados por chat cuando venía para acá. Y decíamos, bueno, viendo las encuestas no hay mucha razón para el optimismo, pero siempre hay razón para la persistencia. Te fijas, yo siempre digo, cuando me dice, ¿eres optimista? Yo digo, esto se lo copié a Alfredo Zamudio, esta frase, pero me representa totalmente. Eh, Soy persistente. Entonces, y no queda otra, porque lo otro es ser irresponsable, ¿te fijas? O sea, no. Y yo creo que hay que hacer la pega que a nosotros nos corresponde, como si mejorar el ambiente nacional dependiera de nosotros, sabiendo que no depende, pero es lo que está en nuestras manos. Verónica, quiero agradecerte por tu tiempo, por tus sabias palabras, por tu experiencia tan valiosa y que esta no sea la última vez que seas invitada a Chile No, yo espero 21. que no. Vamos a seguir discutiendo sobre estos temas porque la pista está hacia arriba, Sí, está difícil. está dura por este último punto que hemos hablado. Okay. Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, una gran jurista y amiga de Chile 21, amiga del progresismo. Muchas gracias y hasta Muchas pronto. gracias a ti. Encantada.